Bienvenidos de nuevo a esta serie de entrevistas que estoy haciendo con gente que realmente me impactó en su momento cuando la conocí. Creo que me ofrecen un conocimiento que realmente yo no tengo y que son un valor y que son un ejemplo. Y una de esas personas es el general Gunn. Insiste que a veces le llame Curro, pero es que yo para mí ese es el general Gunn, que es como lo conocí. Lo conocí en uno de esos programas de formación de liderazgo, el ICLD, el International Center for Leadership Development, que no sé si estuviste ya desde la primera edición, pero desde luego compartimos un montón de ediciones en las 14 que yo codirigí de un programa que codiseñé, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que me comentaron que iba a venir un militar de alta graduación, pensé, un militar, ¿no? Bueno, qué curioso. Y alguien me dijo, no, pero va a venir a hablar de una expedición que hizo al Polo Norte. Como si eso fuera mejor, ¿no? Y luego pensé, no, si lo que tiene que hablar es de lo que sabe. Porque hoy de verdad que me llena esta entrevista de muchísimo respeto, de muchísima ilusión, pero de muchísimo respeto porque, claro, ¿cómo te presento? Te presento como el aventurero primero en España y quinto en el mundo que hizo los 3 polos, el Polo Norte, el Polo Sur y el Everest, como el militar director de la Academia Militar General en Zaragoza, como el director del Centro de Inteligencia en España, como el general jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad de la OTAN, como doctor honoris causa. Me parece que eres el primer doctor honoris causa que personalmente conozco, así como el más cercano, ¿no? Pero si me permites, hoy me quiero dirigir a ti, te quiero presentar no como eso, que ya de por sí ya sería todo un universo y todo un mundo, sino como una persona que, uno, a mí me hizo cambiar muchísimo mi forma de percibir el ejército y lo que hacéis, y dos, porque me encantó algo que para mí es tremendamente complicado de entender, y es cómo generar pensamiento estratégico a partir de datos. Y esa parte de analista es lo que me encantaría, Curro, que pudiéramos charlar esta tarde, ni que sea unos breves minutos. Y bueno, pues a tu disposición para hablar de ese pensamiento estratégico que me dices, ¿no? Pues te lo agradezco, porque de hecho a menudo hay empresas que me solicitan, como si eso fuera posible, ¿no? Que forme a sus mandos en eso de pensamiento estratégico. Y a veces pienso, ¿cómo es posible? Primero que pretendan que con un programa de formación de 8 horas o 2 módulos uno pueda meter pensamiento estratégico en alguien, dado que bajo mi punto de vista ese pensamiento estratégico se basa en una concepción de cómo tomamos decisiones en un modelo que tiene que ver con lo teórico y lo abstracto para luego poder incidir en la realidad de una forma práctica y concreta, ¿no? Pero claro, ¿cómo metes ese pensamiento teórico y abstracto en alguien que no venga con el de serie? Es decir, yo tengo algún cuestionario que te ayuda a ver cómo recibes y recoges la información para poder hacerlo, pero es cierto que hay instituciones como el Ejército donde preparáis a la gente en ese tipo de pensamiento estratégico en el que yo además a ti te reconozco tu valía y tu expertise en ello, ¿no? Bueno, pues si me vas a permitir, que te voy a pasar a ti el marrón y te voy a decir, imagínate que tú fueras el consultor, o sea, ¿qué harías? ¿Cómo lo hacéis vosotros en el Ejército? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, yo creo que se ha abusado un poco del término estrategia, de lo mismo que del término táctica, ¿no? Estrategia, para centrarnos un poco en el problema, estrategia es el muy largo plazo con el mayor nivel de incertidumbre, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, para tener un pensamiento estratégico hay que tener una conciencia situacional estratégica. Es decir, hay que ser capaz a través de la proyectiva que se obtiene con la inteligencia estratégica por una parte y la prospectiva por otra en la generación de escenarios, hay que tener una proyección a futuro que es múltiple siempre. Es decir, el que pretenda tener un horizonte estratégico único yerra con la sola formulación del deseo, ¿no? Sí, sí. Un ejemplo claro, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que es una comunidad que se basa en 16 agencias distintas, ahora muy bien conectadas a raíz del 11S, formula un documento
sobre inteligencia estratégica y le pone un horizonte normalmente de unos 20 años desde que lo formula, ¿no? O sea, se habla, sí, es un plazo como podría ser cualquier otro, sería el horizonte 2040, pero también China tiene un horizonte, hizo un Made in China en 2015 que era 2025 y ahora tiene un Made in China, tiene un China First, el equivalente, en un 2050. Bueno, genera 6 escenarios distintos y esos escenarios distintos se generan a base de generar modelos basados en inteligencia de nivel estratégico. ¿Cuál es la inteligencia de nivel estratégico? Pues esa que ahora mismo necesita, por supuesto, inteligencia artificial, porque lo que hace es manejar proyecciones de datos actuales. O sea, el que crea que el futuro se construye solo con ideas de futuro está equivocado. El futuro tiene un punto de partida, un punto de arranque, que es este. Y ese punto de arranque se describiría en una gráfica como una línea central, que sería un progreso que podríamos denominar mediano, y luego tiene el peor escenario posible y el mejor escenario posible, y entre eso hay que ir hilando distintos modelos que son los que, en función de un montón de cosas, un montón, pero generalmente de lo que somos capaces de hacer, de lo que sabemos y de lo que tenemos, nos proyecta hacia ese punto. ¿Qué es entonces una definición estratégica? Pues una definición estratégica es la que sobre cada uno de esos modelos proyectados establece un plan de acción. ¿Cómo se establece el plan de acción? Pensando en ese modelo, ¿cuál sería mi estado final deseado? No es lo mismo pensar que en el 2050 mi compañía va a producir por valor de 120.000 millones de euros a que lo va a hacer solo de 40.000. En 40.000 tengo que tener un estado final deseado, es decir, fines, medios, formas para llegar a ese punto y en el mejor escenario posible lo mismo. Eso es pensar estratégicamente. Un día me comentaron, así como a media anécdota, pero que creo que es significativa, que en una licitación para llevar el plan de marketing y comunicación del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, a la final llegaron 3 empresas, una norteamericana, una canadiense y una japonesa. Las norteamericanas y la canadiense presentaron un plan a 3, 5, 10 años vista y la japonesa presentó un plan a un siglo vista. Entonces, como nos gustaría que dentro de 100 años fuera el Parque Nacional de Yellowstone, ¿no? Y tú tienes esa proyección y lo tienes hecho y de golpe y porrazo te viene una pandemia. O de golpe y porrazo te viene algo sobre lo cual no tienes una preparación o no estaba previsto en el guión, ¿no? Uh-huh. Cuando eso ocurre, yo me acuerdo además, y sin querer meternos en demasiado política, pero yo me acuerdo que cuando ocurrió aquí en Cataluña los actos del 1 de octubre, alguien criticó, además estamos coincidiendo que estábamos en un programa de formación de estos del ICLD en fechas cercanas, ¿no? Y creo que alguien comentó que había una crítica porque se había dicho que el ejército estaba preparado. Y me acuerdo de haberte escuchado esta frase decir que es que la tarea del ejército es estar preparada para cualquier escenario. Vamos a ver, una cosa es pensar estratégicamente, que es colocarte en un punto en el futuro pensando que deberás, no tú forzosamente, pero alguien deberá llegar a él y lo tendrá que hacer compartiendo tus instrucciones, y otra es gestionar la realidad. La realidad, todos sabemos ya, en fin, Marcos Urarte ahora lo ha complicado todavía más porque le llama PIRCAS 2, pero vamos, yo me quedo con volátil, incierto, complejo, ambiguo y ahora mismo saturado de información, que es lo que está ocurriendo. ¿Cómo se gestiona la realidad? Pues la realidad se gestiona normalmente con lo que nosotros esperamos que ocurra, es decir, la hipótesis más probable de lo que esté ocurriendo en una firma, en el ejército, y luego otra que llamamos hipótesis más peligrosa. En función de la hipótesis más peligrosa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Para cualquier empresa, el ejército lo hace pensando, ¿qué es lo peor que le puede pasar a España? Que no sea lo que planeas habitualmente. O sea, estamos pensando en cisnes negros, literalmente. O sea, ¿qué puede no pasar? Nosotros le llamamos escenarios salvajes, ¿no? Que se interrumpa la cadena de mando, que falte combustible básico para el despliegue de medios, que todo el sistema de tecnologías de información y comunicaciones colapse porque ha habido un pulso electromagnético, en fin, cualquier cosa. Eso se llama plan de contingencia y eso tienes que ensayarlo. A lo mejor lo que ocurre no tiene nada que ver con lo que tú has ensayado, pero lo que has hecho ha sido entrenar tu mente para prepararse para lo impensable, que es de lo que se trata. O sea, reaccionar hay que reaccionar siempre. La inacción nunca es una opción.
Lo que pasa es que o se puede reaccionar como un pollo descabezado, corriendo a toda velocidad hacia ninguna parte, o se puede reaccionar con una organización que esté acostumbrada a planear sobre cosas impensables. Fíjate, la pandemia en algunos aspectos ha sido una escuela de pensamiento factible importantísima. Hay determinados países que han reaccionado ante el fenómeno de la pandemia de forma admirable y ha habido otros que lo han hecho de forma desastrosa. Y no forzosamente latinos, anglosajones, germánicos. No tiene nada que ver. Tiene que ver con la capacidad de liderazgo de los gobiernos de cada uno de esos países. O sea, cuando alguien te dice que Nueva Zelanda ha resuelto de una forma admirable, Corea del Sur, Taiwán, tú dices, ¿por qué? Bueno, ¿cómo? ¿Qué se hizo? ¿Qué fue lo primero que se hizo? Generar un gabinete de crisis. Pero un gabinete de crisis que en vez de ir como un pollo descabezado, sí que hizo un acopio de información táctica, de contacto inmediata. ¿Qué está pasando? O sea, cuando algo ocurre, cuando algo impensado ocurre, lo que hay que hacer es reaccionar. ¿Y cómo reaccionas? En primer lugar, alto con lo que estamos haciendo, vamos a enfocarnos en lo que está pasando. No sabemos qué está pasando, ya sabemos lo que no sabemos. Lo más importante en este mundo es saber lo que no sabes porque ya enfocas lo que tienes que averiguar y aprender. Lo peor es lo que nos pasó a muchos, que es no sabemos lo que no sabemos. Entonces es imposible que dirijas el esfuerzo hacia ninguna dirección. En el momento en que has elegido ya un target, has puesto un blanco, pones lo mejor de talento, eficiencia, medios, a trabajar. Y lo vas haciendo incrementalmente. O sea, no tomas medidas para luego desescalar, vas tomándolas a medida que te van diciendo y ahora conviene, y ahora conviene. Así es como lo han hecho y lo han hecho extraordinariamente bien. Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Sí. Países además gobernados por regímenes completamente diferentes uno de otros. O sea, hay desde modelos autoritarios que lo han hecho extraordinariamente bien a democracias extraordinariamente desarrolladas como puede ser el modelo neozelandés. Hablando antes, como estabas comentando, en Estados Unidos, en las agencias y... el otro día leí una noticia tremendamente interesante y creo que también, tú en un momento has comentado que también es cierto que el paso del mundo del ejército al mundo profesional privado, ¿eh? No es que el otro no sea profesional, sino al mundo, ya me entiendes, ¿no? A la empresa privada, es muy fácil en países, y es muy habitual en países como Estados Unidos o incluso Francia, y que en cambio aquí es como muy poco evidente, excepto en algún momento en su época, pues cuando Iberia contrataba pilotos profesionales de las Fuerzas Aéreas para pilotar los aviones. E incluso el otro día me llegó la noticia de que Amazon está teniendo la red para cazar y para pescar a muchos militares por su capacidad de organización, de respuesta, de logística y de ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué es tan complicado que en un país como, por ejemplo, España eso no ocurra, ¿no? Porque incluso yo sé que esta entrevista que estoy haciendo contigo, habrá gente que dirá, pero estás entrevistando a un general de división, aunque esté ahora mismo en reserva, ¿no? Pero y es como, es muy extraño, no estamos acostumbrados, ¿no? Tradicionalmente hay un déficit que se está corrigiendo con el tiempo a través de la cultura de defensa de conocimiento de lo que son las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, generalmente en los países de la órbita que dices, están prestigiadas por muchos motivos. Esos mismos motivos son los que se dan en España, quiere decir, la selección de personal es muy estricta, son personas que se forman en un concepto de vida que es servicio, que es importantísimo, no dependen, su forma de desarrollar la profesión es que es una forma de vida, no una forma de ganarse la vida. Por lo tanto, hay determinados rasgos como el espíritu de servicio, el de sacrificio, la lealtad, no están subordinados a retornos económicos, sino a satisfacciones de carácter personal. Son gente que está acostumbrada a evaluar y ser evaluada. Y estamos, pues porque así ha sido desde que desde que he tenido responsabilidades de mando, estamos muy acostumbrados a planear, a someternos a juicios críticos severos, porque lo que tenemos que hacer, tenemos claro que de cada realidad lo que hay que hacer es extraer las conclusiones y mejorar, ¿no? Y progresar. ¿Por qué contrata Amazon militares? Fundamentalmente por tres cosas. Primero, porque son capaces de recibir órdenes
cuestionarlas cuando las reciben, ofreciendo su opinión acerca de cuál sería la mejor forma de ejecutar, y que una vez se decide, se alinean directamente con el propósito del que ha decidido. Y dejan de poner palos en las ruedas. Son capaces de ejercer la unidad de esfuerzo, sin ningún resquemor, porque lo hemos hecho siempre. Segundo, están acostumbrados a trabajar en equipo. Acostumbrados significa que conocen herramientas para el trato interpersonal, son capaces de ejercer esa inteligencia, esa calidad de inteligencia emocional que hace que el subordinado lo sea y se sienta vinculado a ti, porque hay algo que escala lo que es la simple jerarquía, que es la preocupación, que es la honrada preocupación por cómo estás trabajando, qué necesitas, porque tu éxito es el mío, ¿no? Y la tercera es porque son capaces de ejercer la autoridad cuando es necesario. Cierto que desde fuera alguien podría tener una visión diferente, ¿no? ¿Cómo que contrastar órdenes o debatirlas? Tomar impulso, iniciativas, ¿no se supone que tiene que esperar siempre a las instrucciones claras de sus superiores? Y claro, cuando lo expresas tú, que has sido director de la Academia Militar General en Zaragoza, es que tiene que ser así. O sea, que es como formáis probablemente a la gente, ¿no? Claro. David, nosotros tenemos un modelo de liderazgo que se llama el Mission Command, el liderazgo orientado a misión. Y el Mission Command necesita propósitos, estados finales deseados. Tú me dices el qué y el cómo es cosa mía. Y cuando tú me dices el qué, si yo veo algún problema, te lo expongo. Y si aún así, como tú tienes la posibilidad, tienes la autoridad para determinar cuál es la línea de acción que se va a seguir, si aún así, después de mi objeción, crees que es así, yo lo respeto y me alineo con tu propósito. Eso le llamamos disciplina intelectual. Con mi visión que tenía al respecto de ello, se fue modificando cada vez que iba hablando contigo y que te iba conociendo más, ¿no? Y de hecho, cuando a veces hablabas de tu trabajo en la Academia Militar en Zaragoza y hablabas de los libros que obligabas o que pedías que la gente leyera, sí, y cómo se formaran y que tuvieran un pensamiento crítico. Plan de lectura y liderazgo, sí. Yo siempre pensé, ostras, ¿y esto por qué no se conoce más? Es decir, ¿y por qué no se lleva también a otros ámbitos y no solamente a ese ámbito de la formación en oficiales, ¿no? Vamos a acabar, pero sí que te voy a pedir ahora, te voy a hacer un atraco. De esos libros que pedías a la gente que leyeran y que se formaran porque tú considerabas que formaban un espíritu crítico y un espíritu intelectual para poder gestionar como estabas hablando, recomiéndame 2 o 3 de los que dijeras, ostras, estos son esenciales. El hombre en busca de sentido. Claro. Porque nosotros tenemos nuestro modelo de sociedad, efectivamente, nuestro modelo de sociedad está bien estructurado, pero tiene un componente hedonista altísimo. Las generaciones nuevas, en concreto los millennials y la generación Z, que está ahora mismo en proceso de eclosión, buscan retornos inmediatos a cualquier acción, buscan la recompensa inmediata, buscan el reconocimiento y buscan un liderazgo porque carecen de bastantes referencias. Tienen muchísima información, pero poquísimo conocimiento. Es importante saber que en las peores situaciones es donde de verdad va a forjarse tu carácter. Así que prepárate para lo peor y serás capaz de vivir en lo mejor, pero no al revés. Otro libro que yo recomendaría es antiguo, pero vale la pena leérselo despacio porque es cómo se conforma la manera de pensar. Es El criterio de un paisano nuestro que se llama Jaime Balmes. Es un libro de finales del 19 y principios del 20. Otro libro que recomendaría para que la gente supiera en qué mundo vive es un libro de John Keegan, que es un historiador, profesor de liderazgo en la Academia de Sandhurst durante muchos años, que se llama El rostro de la batalla. Cómo han ido, el rostro de la batalla, describe 3 grandes batallas a lo largo de la historia para que veamos cómo ha ido evolucionando la persona en los peores momentos. Los peores momentos son cuando estás a punto de matar o de morir. Cómo se ha ido estructurando el pensamiento en lo peor. Y luego, recomendaría muy encarecidamente leer a Stefan Zweig, lo que les guste de Stefan Zweig. Pero yo recomendaría de Stefan Zweig cómo el carácter es capaz de sobrevivir aun siendo extraordinariamente malo, ¿no? Es Fouché, el genio tenebroso. Recomendaría ese libro. Hombre, hay otro precioso que son Los momentos estelares. 10 momentos estelares de la historia. Sí. Hay muchos, pero yo recomendaría Fouché o El genio tenebroso para que la gente vea cómo se puede sobrevivir en distintos regímenes a lo largo del tiempo siendo un malvado
O sea, que no esperes que lo que te rodee sea lo mejor, ni muchísimo. Muchísimas gracias de verdad, apreciado general Curro, por estos 9 minutos. Te lo Muchas agradezco. gracias, David, a vosotros.